Desde enero de este año se han registrado en Brasil diversas protestas antimundialistas, pero también de sectores como burócratas, conductores, médicos, indígenas y otros más que aprovechan que las miradas del mundo están sobre estas tierras para dar a conocer sus demandas. Prácticamente todo coincide en pedir a sus autoridades ser atendidos y no sacrificar los recursos en eventos deportivos onerosos. Manifestantes en las calles de Brasil denuncian que los ingresos de la FIFA no generan ningún impuesto en beneficio de su país, pues para cuando termine el Mundial, la FIFA habrá obtenido casi 5.000 millones de dólares en ganancias, gran parte por los derechos de transmisión, además de ingresos comerciales y taquilla en los estadios. El 75% de las ganancias de la FIFA se reparten entre las diversas federaciones y los clubes, según el número de jugadores que aportan. Las condiciones financieras de Brasil en 2007, al gestionar la sede de la Copa del Mundo 2014, eran de bonanza, ya que el país creció 7.5% anual hasta el 2010 y la bolsa de Sao Paulo subió ese año 44%. Sin embargo, a partir de 2011 las finanzas decayeron. La inversión de Brasil en la Copa del Mundo es de aproximadamente 14.000 millones de dólares. Si se divide esa suma entre los 198 millones de habitantes, a cada brasileño le corresponden poco más de $70. Bien, estamos de regreso aquí en Ángulos y bueno, esos datos son bastante interesantes porque a eso se deberían, o se deben más bien las protestas de las afueras de los estadios, que la verdad es que hemos visto muy poco en general en las televisoras del mundo, que sin embargo no se ha dejado de consignar, y también hay que decir que incluso las televisoras dentro de Brasil sí están consignando un poco porque saben que Dilma Rousseff está buscando la reelección para octubre y no saben quién va a quedar de presidente, por lo tanto se tienen que cuidar para que no vayan a afectar a quien pueda quedar de presidente, y ese podría no ser Dilma Rousseff. Entonces platicamos esta noche aquí en Ángulos. Está con nosotros Rodrigo Cornejo. Bienvenido, Rodrigo. Buenas noches, ¿qué tal? Y también Jorge Rocha. Jorge. Hola, buenas noches a los dos. Bueno, preguntarles primero si son las protestas que se esperaban y como se esperaban, o si se ha fortalecido este movimiento y es mucho más fuerte de lo que se esperaba. Pues yo pienso que algunos de los movimientos sociales que fungieron como punta de lanza en las huelgas y en las protestas que antecedieron al Mundial probablemente fueron cautelosos a sabiendas de que era mucho más probable que por la tensión de que el evento internacional hubiese estado desarrollándose, iban a tener una respuesta tal vez más contundente, ¿no? Sin embargo, hay un proceso de invisibilización por omisión o por acción de parte de los medios de comunicación más grandes, porque en primer lugar, pues en el evento prima lo deportivo, ¿no? No necesariamente tiene que ser una cobertura que englobe a los movimientos sociales, y en segundo lugar, sí ha habido instancias en las que los medios de comunicación han tenido que, casi por fuerza, consignar las protestas. Por ejemplo, el primer día de protestas, que coincidió con la inauguración del Mundial, hubo una reportera de CNN que salió herida durante las protestas, ¿no? Y esto hizo un hecho insoslayable, era meritorio de cobertura periodística. Sin embargo, como espectador que he sido del evento deportivo en sí y también de noticias en general, no he visto tan visibles las protestas en los medios de comunicación, al menos. Claro. Sí, han quedado un tanto marginadas, ¿no? Sí, yo creo que los movimientos también miden su momento de expresión. Sabían que si incomodan demasiado a la prensa internacional, entonces probablemente en lugar de generar una visión favorable hacia el movimiento, podría ser contraria. Yo creo que el clímax fue un poco antes, exactamente unos días antes del inicio del Mundial, cuando se ponen las protestas mucho más duras, ¿no? En el asunto del metro de San Pablo, algunos aeropuertos, entre ellos Natal, donde jugó México el primer partido. Es decir, como que ese momento fue el clímax donde las protestas llegaron a su límite y donde estaban exigiendo, digamos, las mayores prestaciones. Ahora, yo creo también que el gobierno brasileño, ya por un asunto internacional y político de Dilma, creo que en ese momento empezaron a trabajar todos sus operadores políticos para tratar de aminorar las protestas lo más posible. Era el momento de mayor debilidad, obviamente, del gobierno brasileño en ese momento, y muy probablemente tuvieron que negociar con estos movimientos las demandas que tenían. Obviamente, creo yo que vamos a entrar en un impasse durante todo lo que es el evento deportivo, pero muy seguramente cuando empiecen a venir los saldos reales del Mundial, es decir,
que los brasileños vean los beneficios reales que están obteniendo del Mundial. Entonces es donde probablemente lo que vamos a ver es una vuelta de protestas en el Estado brasileño, sobre todo sabiendo que en 2 años también vuelven a ser sede de los Juegos Olímpicos, ¿no? Yo creo que va a ser otro momento de mucha movilización, y obviamente también esto en el marco electoral donde Dilma Rousseff pretende reelegirse, ¿no? Que por cierto, Dilma se borró del mapa, ¿no? Únicamente apareció por ahí en una esquinita en la parte de atrás de un palco en el primer partido, si mal no recuerdo, de Brasil. Sí, evitó incluso hacer algún discurso o alocuciones que pudieran hacer la meritoria de abucheos. Sin embargo, esto siguió sucediendo, ¿no? Sí la abuchearon. La única declaración que me parece como con una línea un poco más fuerte y tajante fue cuando Dilma Rousseff declara que a pesar de ella haber sido presa de la dictadura, ella jamás cuestionó su fervor o su patriotismo por el equipo de Brasil, ¿no? Ella dice que a pesar de que ella y una compañera estaban presas, ellas jamás se cuestionaron el haber sido hinchas, que eran hinchas a pesar de los problemas políticos que pudiera haber en el Brasil, y que el fútbol estaba por encima de la política, tratando de apelar al espíritu nacionalista o al fervor, algo así como decir que el fútbol es como lo ulterior socialmente, ¿no? Como tratando de hacerlo ascender a un plano en el que la crítica política no debe de intersectar a un evento deportivo de esta naturaleza. Ahora, con eso demostró una gran congruencia, porque la verdad es que Dilma ha venido haciendo en los últimos meses y años tal cual lo que la FIFA le pidió. Hay 200,000, casi 200,000 elementos, 170,000 para no exagerar, 170,000 elementos militares o policíacos en las calles de diversas ciudades de Brasil, resguardando los estadios y los recintos donde se están quedando los deportistas. Eso lo ordenó la FIFA. No, la construcción de los estadios carísimos. Y lo que decía José Carlos en la cápsula, que también lo daba a conocer Reporte Índigo la semana pasada, que la FIFA, en tanto una AC no lucrativa, así se asumen, pues no paga impuestos al país que es sede y sí le exige una infraestructura de cierto tipo para poder llevar a cabo el Mundial. No, incluso hasta veíamos casos de estadios donde para que el pasto pudiera florecer de manera, digamos, adecuada, tenían que tener las iluminaciones prendidas. Por supuesto, todo eso se encargó al erario público brasileño, ¿no? Yo creo que, el caso de los saldos se va a ver un poco después. Pero lo que yo sí estoy muy sorprendido es, yo no había visto un mundial donde la política y el evento deportivo estuvieran tan imbricados. Yo creo que en otros momentos era muy claro que una cosa era lo deportivo, otra cosa era el evento político. Obviamente siempre ha habido cruces, eso es indudable, pero yo creo que como nunca las clases políticas mundiales, y no hablo solamente de Brasil, todos los políticos subidos en el tema futbolero, ¿no? Hoy veíamos a Angela Merkel vitoreando los goles alemanes. No solo vitoreando, sino que además después se tomó la molestia de ir al vestidor. Claro. De hecho, tenemos por ahí una foto en donde Angela Merkel, por cierto, tiene una fama de ser una canciller dura, ¿no? Alemana. Es la nueva dama de hierro europea. La nueva dama de hierro, ¿no? Exactamente, de Europa. Y bueno, pues esa dama de hierro prácticamente haciendo la ola, presente en el Mundial, apoyando el partido. Y además el dato de que no viene en visita de Estado inicialmente. Inicialmente no. Bueno, ella es conocida por ser hincha del equipo alemán y normalmente si va a los partidos de la selección, no en un plan de visita de Estado, sino simplemente a apoyar. Aunque es también innegable el aspecto político. Es un personaje que no puede no ir en visita de Estado, aunque no la declare, ¿verdad? Claro. Y bueno, y también el caso de la clase política mexicana, su vida en el tema de la selección nacional me parece, bueno, para mí, francamente patético, ¿no? Todos diciendo, bueno, mañana es el gran día nacional porque México va a jugar contra Brasil. Le vamos a ganar a Brasil. Le vamos a ganar. ¿No? Dices, bueno, a mí me gustaría mucho más que estuvieran informándonos sobre lo que están decidiendo de la reforma energética, por ejemplo, u otras cosas mucho más importantes. Pero montarse en el evento deportivo de la clase política mundial me parece francamente deleznable y patético. Y como nunca hemos visto en Brasil, esta imbricación entre lo deportivo y lo político, ¿no? Sí, pues el cruce en argot futbolero, la clase más nauseabunda de ser un Villamelón, ¿no? Un político que no está enterado de fútbol, pero que ahí va al momento, ¿no? Así es. Al pueblo, pan y fucho. Vamos a la pausa, después de la pausa seguimos platicando un poquito acerca del fútbol. Les vamos a poner las fotos ahora sí de Angela Merkel y también de otro mandatario que llamó la atención porque él es muy, pero muy
de izquierda y sin embargo se dejó seducir por las miles del capitalismo que promueve la FIFA. Les diremos de quién se trata y también hablaremos de un señor que, híjole, ahorita se nos va el nombre, que es el nuevo secretario general de gobierno, que es que ya regresamos. Existen denuncias de corrupción y altos costos relacionados con el Mundial de Fútbol Brasil 2014. El costo del estadio de Brasilia se triplicó, llegando a casi 900 millones de dólares en fondos públicos, con una facturación fraudulenta, de acuerdo con autoridades del gobierno. Sobre la aprobación, encuestas revelan que el 79% de la población aprobaba en el año 2008 la designación de ser sede del Mundial en 2014. Esta simpatía decayó en el presente año, al llegar apenas al 48% de aprobación. Otro problema social desatado en Brasil con el Mundial es el de la vivienda. El gobierno brasileño presionó a 70,000 familias para expropiarles sus casas y así realizar obras de acceso a los estadios y mejorar el entorno. Se violaron acuerdos internacionales, en especial porque a los expropiados se les pagó un precio apenas superior al 50% del valor real de las propiedades. Incluso Naciones Unidas condenó la expropiación de vivienda por la falta completa de diálogo, transparencia y pago justo. Por su parte, la Secretaría de Comunicaciones culpó a los gobiernos municipales y estatales. Las grandes justas deportivas suelen ser riesgosas en materia económica. Canadá tardó 30 años en pagar lo invertido en los Juegos Olímpicos de Montreal 76. El Mundial de Estados Unidos 94 dejó pérdidas por 5.600 millones de dólares, mientras que Francia 98 perdió 2.100 millones de dólares. En cambio, Alemania 2006 logró una ganancia de 900 millones y Sudáfrica 2010 un total de 3.500 millones de dólares. Oigan, pues si Alemania logró ganancias con los pasados Juegos del Mundial, pues entonces ya que anda ahí Angela Merkel, que le pase unos datitos a Dilma Rousseff de cómo le hizo, ¿no? Para que se mejore la economía de Brasil. No, yo lo que quisiera un día saber es esas cifras, pero de los panamericanos de aquí. Claro que Esa es la cifra que yo espero algún día nos den. Sí, todavía pues, no sabemos. Organizacionalmente estos eventos fueron muy diferentes, ¿no? Hablando de la manera en la que la FIFA organiza o reorganiza esos eventos, por ejemplo, vale la pena mencionar que en Alemania 2006 el sistema de boletaje fue enteramente organizado por el país anfitrión y en Sudáfrica, que fue el mundial subsecuente, el sistema de boletaje fue completamente controlado por una compañía creada ex profeso por la FIFA que se llamaba FIFA Ticketing Limited. Entonces, el sistema de boletaje y quién cobra qué también influye grandemente en si salen números rojos o negros para el país anfitrión. No, mira, otra diferencia importante y que veía en un programa precisamente aquí en 44 es que cuando en Alemania pensaron la remodelación o reconstrucción de estadios, lo hicieron con visión a futuro, es decir, son estadios que se van a seguir utilizando, que van a ser las casas de los equipos de primera división de la Bundesliga alemana. En el caso de Brasil hay estadios que saben que van a jugar equipos de tercera división y que no se van a utilizar prácticamente. Digo, no sé por qué me vuelvo a acordar de los Panamericanos de aquí de Guadalajara, pero claro, o sea, la gran diferencia es que hay una inversión que prevé futuro. Parece que en el caso de Brasil esto no es tan claro, porque además, y el problema que van a tener en Brasil es que en 2 años vuelven a tener otra presión de construir las sedes para recibir los Olímpicos. Que esa es la otra, ¿no? A lo mejor con una visión de futuro por parte de Dilma y de su equipo, pues hubieran construido una especie de estadio multideportivo, ¿no? Para que se pudieran jugar ahí los partidos y también que a su vez sirvieran, no sé, de pista de tartán para los atléticos, etcétera, etcétera. Pero no se hizo eso y se van a tener que hacer otros. Así es. Sí, bueno, y todavía vamos a ver los costos, ¿no? Y las protestas que vengan y lo que finalmente les va a quedar a los brasileños, porque igual Brasil sigue siendo un pueblo fundamentalmente futbolero y por supuesto que de alguna manera pues también están contentos con lo que tienen ahora, ¿no? Y digamos que los ánimos están más o menos tranquilos, pero habrá que ver lo que venga en el futuro. Ahora, también se refería a la cápsula de la corrupción. Hay una encuesta reciente a nivel nacional en Brasil que el 70% de los encuestados acepta que es un país muy corrupto. Sí.
Pues, por ejemplo, se evidencia incluso en el cinismo de las declaraciones. La hija de Joao Havelange, que fue presidente del Comité Olímpico Internacional, de la FIFA, disculpen, de la FIFA, posteó una foto en redes sociales en donde dice: lo que había que robar ya está robado, lo que había que construir ya está construido, vamos adelante con el Mundial. Entonces, es evidente que la gente sabe de la corrupción, conoce en las más altas esferas organizacionales del Mundial y lo acepta como una parte, como una especie de costo, costo intrínseco a organizar un evento grande. Claro. Ahora, el otro aspecto que tiene que ver con la corrupción es que el día de hoy Proceso Viral da a conocer que se hizo una investigación por parte de la FIFA a los árbitros, particularmente al colombiano, que le anuló los goles a Giovanni Dos Santos en el partido de México y que habría encontrado que recibió lanita en su cuenta de las Islas Caimán. Supuestamente, de acuerdo con esta página Proceso Viral, pues esto haría que la FIFA, un poco como el partidazo cuando se cacha a alguien, igualito que con Elisa Young, los van a mandar a la banca y ya no van a poder pitar ningún partido. Pues sí, pero obviamente el caso de corrupción queda, ¿no? Y de esos ha habido varios, ¿no? O casos donde tú ves que arman los partidos de tal manera que un equipo que tiene que ir al Mundial finalmente vaya, ¿no? O lo que ha pasado en otros momentos, por ejemplo, de competencias de equipos, ¿no? Donde de repente dicen, vamos a hacer el sorteo y ya en las casas de apuesta ya están apostando la gente por los partidos que se supone todavía no han sido sorteados, ¿no? Eso, sí, cosas de ese tipo que obviamente, como al ser un órgano privado y sin tener ningún tipo de fiscalización arriba, pues obviamente se presta prácticamente a lo que sea, ¿no? Claro. No solamente al nivel de partidos, incluso hay una investigación muy fuerte para el otorgamiento de Qatar como sede, en donde personajes tan prominentes y aparentemente puros e intocables como Franz Beckenbauer fueron inhabilitados 90 días por la FIFA por negarse a cooperar en la investigación de corrupción, en donde es bastante evidente que fue mediante sobornos que se compró literalmente la sede de Qatar 2012. Que de hecho por ahí anda ya el run de que cacharon tantas irregularidades que ya están pidiendo a Estados Unidos que se prepare como sede alterna, porque es muy posible que le retiren a Qatar la sede. Vamos a la pausa, pero antes de la pausa, ¿qué les parece si ponemos la foto de Angela Merkel, la canciller, la poderosísima canciller alemana, que en este momento prácticamente toda Europa se está sustentando su economía ahí, porque todo el mundo le debe a Alemania? Vamos a ver esta fotografía de Angela Merkel en los vestidores, que muchos dirán, hombre, pues vaya suertudota, ¿no? Porque estaban por ahí los jugadores pues sin camisa. Suponemos que algunos ya estaban en toalla y se pusieron alguna ropita más. Y pues por ahí tiene incluso bueno, ahí primero está Evo Morales. Ese no es Angela Merkel, señor productor, pero bueno, es Evo Morales en la inauguración, que fue criticado pues porque se dejó llevar por las miras del capitalismo, y ahí está ahora sí Angela Merkel, que unos dicen suertudota. Pues incluso tiene un fanático bastante personal entre los jugadores, ¿no? Lucas Podolski, que con el que se tomó el selfie. Exactamente, ¿no? Había retado a que iba a tomarse una selfie con la canciller y lo consiguió, ¿no? Pues mira. Pues se ve feliz la señora. Sí, por supuesto. Aunque hay, ya ves, luego nos faltan las bromas en internet, ¿verdad? Decían que no hubo problema en la entrada de Angela Merkel, una mujer en un vestidor de hombres, pues porque tiene muchos más que muchos hombres. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos de regreso aquí en Ángulos y pues resulta que tenemos nuevo secretario general de gobierno, aunque en realidad hay quien dice que no llegó nadie a la secretaria general de gobierno, que se fue Arturo Zamora y quedó el puesto vacante por el bajísimo perfil del señor que llegó, que nos dicen que se llama Roberto López Lara. Pues sí, fíjate que después de 15 días uno esperaba, digamos, un perfil con mucho más trayectoria. Evidentemente el nuevo secretario de gobierno no tiene o no cuenta con una carrera política acorde al puesto que va a tomar. Digo, ojalá que nos sorprenda y que sea un excelente secretario, pero por lo menos la trayectoria no lo dice así, ¿no? No es alguien que más bien creo yo que está ahí porque es de las confianzas del gobernador, de Aristóteles Sandoval. Y la otra es que sí hay señalamientos de parte de partidos de oposición y de algunas organizaciones sociales de que Roberto López se ha conducido más bien con mano dura, que no es de una posición negociadora. Eso me parece preocupante para alguien que llega a un puesto que es eminentemente
un lugar donde hay que hacer negociaciones, acuerdos, y obviamente con alguien con un perfil duro no sería compatible con un puesto de esta naturaleza. Ahora, a mí me parece, sí, y creo que hay una señal ahí muy clara de parte del gobernador, que Roberto López llega ahí porque va a empezar a operar el tema electoral para el gobierno, para el PRI y para el gobierno del Estado en este año que viene. Creo que están como muy asustados por lo que pudiera generar la alianza del MC con algunos cuadros panistas que estamos viendo que se están pasando al Partido Naranja, y que frente a ello, bueno, pues están, como dicen, velando armas, y creo que el cambio o el nombrar a Roberto López en este puesto, pues responde fundamentalmente a la lógica electoral. ¿Tú cómo la lees? Sí, pues, por ejemplo, a mí me parece no solamente una decisión no tanto atinada, sino para alguien que no esté dentro de este círculo centrífugo de la política interior del Estado, una decisión un poco difícil de explicar en términos de si no es porque es un hombre de las confianzas del gobernador, porque más sí. Cualquier persona que pueda hacer una búsqueda en internet rápida del señor López Lara podrá ver que sobre él pesan algunas acusaciones que probablemente pondrían en entredicho su perfil como el idóneo para ocupar la posición de la política interior en el Estado, en tanto que ha tenido que ver o tiene que ver con el control del ambulantaje en el centro del municipio de Guadalajara. También sobre él pesan acusaciones de que hay grupos de agitadores que se metieron a reventar de manera violenta una reunión en donde se iba a hacer el cambio de uso de suelo en la colonia americana, en donde vecinos fueron agredidos por porros, ¿no? Cuando se estaba tratando de hacer el cambio de uso de suelo. Y cuando un informe de Aristóteles en el Teatro Diana, ¿no? Exactamente, y estas acusaciones van en el sentido de que al parecer es un operador político mucho más por debajo del agua de la mesa, de mano dura, en tanto que sabe operar este tipo de cosas que no deben de salir necesariamente a la luz, y que en las tareas que él mismo se impone en el discurso inaugural en el que acepta la posición, no sabemos si van a ayudarle o si van a perjudicarle, en tanto que él dijo que tenía que sacar la reforma electoral y tenía que coadyuvar a la implementación completa en Jalisco de los juicios orales, de la oralidad. Fíjate que en este discurso a mí me llama la atención que haya omitido el tema del zapotillo, que es uno de los temas, yo creo que más quemantes álgidos que tiene el gobierno del Estado, y el hecho mismo de que haya omitido el tema me parece preocupante. Muy bien. Bueno, pues como es de tan bajísimo nivel, el funcionario pues no merece más que 3 minutos de comentarios, y en cambio el que sí merece comentarios el día de hoy es Fausto Alzati, este hombre que vamos a ver a continuación, porque presentó su renuncia esta tarde, o mejor dicho, lo renunciaron, lo corrió Emilio Choifet de la Dirección General de Televisión Educativa, porque el viernes pasado, en la inauguración de una exposición, el hombre llegó y se estaba leyendo un poema que a él no le gustó. Vean lo que gritó. Que sí. Aurora mis huevos. Aurora se habrá muerto. Aurora mis huevos gritó y decía: tu poema es una mierda. Y arriba Peña Nieto, que grite el que está conmigo. Me dicen que le baje. Vamos a escuchar el principio del audio. Perdón. A ver, es que lo estamos haciendo así como con el método más rupestre. Pero sí es importante escuchar a Fausto Alzati porque... De viva voz, ¿no? Los vítores completamente solo. Sí, porque además luego da unas explicaciones que sí son como de risa loca. A ver. Guanajuatense este hombre, ¿no? Sí, poeta, ¿no? Además. Sí, involuntario, creía. Bueno, en lo que carga esta. Bueno, total, de que llegó así gritando, y el día de hoy lo corre Emilio Choifet, este hombre Fausto Alzati. Esta nota la da a conocer el respetable DF que dirige Ibabel Arroyo, quien en su momento trabajó con nosotros aquí en Canal 44 en Esferas. Da a conocer esta nota el sábado y algunos otros medios recogen esta nota y se vuelve un escándalo en la Ciudad de México hasta el día de hoy, en que Fausto Alzati es despedido de la Dirección General de Televisión Educativa a cargo de Emilio Choifet. Esta Dirección General de Televisión Educativa, entre otras cosas, produce el canal OPMA. Y bueno, pues en su defensa, el señor Alzati escribió esta tarde en Twitter cosas como las que vamos a ver a continuación. La primera es que se le acusa de estar borracho, porque como le escuchamos en
en el audio, y él dice que no estaba borracho, que quien diga lo contrario le aplique el alcoholímetro, y también dice que no censuró la exposición, sino que simple y sencillamente se leyó un poema de 1948, por cierto, que hablaba acerca de un presidente, y dice, se leyó un poema que no estaba programado y yo por eso protesté y me salí. Dice Fausto Alzati en estos tweets, en los que, como podemos ver, también hay una serie de reacciones. Aclaro, no censuré poema alguno, su lectura no estaba programada, me molestó, sé sorprendido, es todo, inauguré la exposición y me retiré, dice Fausto Alzati. Luego se empieza a discutir, ese tweet no lo tenemos, pero discute con San Juana Martínez de la revista Proceso y dice que la voz que escuchamos hace rato no es la suya, sino que es una voz que está alterada y que él no estaba borracho. Dice, aclaro, quienes afirman que estaba alcoholizado, que lo demuestren, dice, o que tienen el alcoholímetro. Este es Fausto Alzati, el escándalo del día. Y aquí llama la atención porque se corre desde un gobierno que es acusado de censor a un empleado que aparentemente trata de hacerle la chamba al jefe o el favor al jefe al defender al presidentocho, al presidentazo. Exactamente, ¿no? El partidazo no siempre logra hacer que la disciplina en sus filas se traduzca en mesura a la hora de tratar de implementar la línea política o no del gobierno. Me parece que incluso este tipo de funcionarios que podrían ser renegados son una consecuencia directa o indirecta del tesón con el que ciertos funcionarios de un poco más abajo en el escalafón piensan que tienen que defender no el proyecto político ni al partido político, sino a la persona del presidente que, si bien antes solía ser inatacable, ahora es impensable que en el discurso político normal no pueda criticársele veladamente o abiertamente, y demuestra una miopía cultural y política tan grande al confundir un poema que se le dedicó a Miguel Alemán como una crítica a Enrique Peña Nieto, ¿no? Me parece pues de risa. Aunque hubiera sido una crítica, ¿no? O sea, directa, obviamente en un país que se supone es democrático, estas actitudes no son permisibles. A mí lo que desafortunadamente este tipo de eventos me recuerda es aquellas frases que habíamos de ¿qué horas son, señor presidente? Pues las que usted diga, ¿verdad? O sea, este tipo de endiosamiento de la figura presidencial en el año 2014 me parece inadmisible, y creo que estos funcionarios de menor nivel, pues esa es la imagen que están recibiendo de arriba, porque tampoco es que actúen por mutuo propio. Finalmente lo que están viendo son señales de que la figura presidencial tiene que ser intacta. Finalmente, bueno, en este caso al SAT se le van las cabras y comete un error grave y por lo tanto lo corren porque le salió, como dicen por ahí, más caro el caldo que las albóndigas. Pero lo que estamos viendo es eso, ¿no? Una figura que se trata de ensalzar y que trata de convertirse en inmaculada. No un regreso a un presidencialismo que yo creo que nunca vamos a volver a tener, por lo menos con las características que tuvo. Claro, en la nota original de Respetable dice que todo sucedió en la sede de televisión educativa cuando el director general de ese organismo, Fausto Alzati, interrumpió la lectura del poema Hombre de México, escrito por Aurora Reyes, a quien se estaba festejando porque es la primera mujer muralista de que se tenga memoria en la historia de México y quien vivió de 1908 a 1985. Este poema, Hombre de México, estaba dedicado a Lázaro Cárdenas cuando Fausto Alzati gritó, basta, no escuchó más. El funcionario cayó a un nieto de la poeta y primera muralista mexicana, y de acuerdo con una carta de otro descendiente del artista, Héctor Godoy, el funcionario amenazó con quitar la exposición con la frase, mañana me desmontan esa mierda. En Twitter, Tania Enríquez publicó el incidente señalando que el funcionario estaba en estado de ebriedad y recibió la respuesta de Alzati, no prestaré atención a críticas a mi presidente. Dices que lo defiendo ebrio, imagínate sobrio, dijo Fausto Alzati, y comentarios como este, andar defendiendo al presidentazo le costaron la chamba. Bueno, y la reputación. Y la reputación, porque además hay que decir que era poeta y tenía más o menos buena reputación. Sí, aparte este hombre, por ejemplo, en su usuario de Twitter tiene _ PhD o PhD y es doctorado, como si fuera doctor y la gente lo acusa que ha falsificado su título de doctor en inglés, ¿no? Así que pues personajazos. Personajazo que el día de hoy pasó a la historia, al menos en lo que se refiere a su cargo en la Administración Pública Federal. Hasta aquí Ángulos, lo dejamos aquí en Canal 44, quédese, y el 31.2 de Los Ángeles. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Y gracias a usted. Hasta la próxima.